Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Gracias por asistir a esta nueva clase del Instituto Bíblico del Aire. Jesús es el Verbo de Dios. Así nos lo presenta Juan en el primer capítulo de su libro. En esta clase finalizaremos con el estudio de los primeros 18 versículos de este capítulo 1 del Evangelio de Juan. Esta es la introducción a este precioso Evangelio que nos presentará el tema de todo este libro. Ya Alberto Valle está listo con la enseñanza de hoy. Esté muy atento. Saludos, mi amigo y amiga de este su Instituto Bíblico del Aire. En nuestro último estudio comenzamos a considerar los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan. En ese pasaje conocido como el prólogo de este Evangelio, él nos dice que Jesucristo es el Verbo de Dios para este mundo. Un experto en comunicación dijo: cuando usted quiera dar a conocer una gran idea, envuélvala alrededor de una persona. Los versículos de apertura del Evangelio de Juan nos dicen que Jesucristo fue y es la persona en quien el Dios Todopoderoso envolvió todas las ideas que Él le quiso comunicar a este mundo. Cuando Juan nos dice esto, él está introduciendo una de las grandes verdades acerca de Jesús que veremos ilustradas y enfatizadas a lo largo del Evangelio de Juan. En un sentido, el propósito principal por el cual Juan escribe su Evangelio se encuentra declarado en la última parte del versículo 1. Y el Verbo era Dios. Este Verbo no solo estaba con Dios, no solo se hizo carne, no solo nos mostró todo lo que podíamos entender sobre Dios. Este Verbo también era Dios. En los 4 evangelios usted encuentra 4 énfasis que los autores quieren comunicarnos acerca de Jesús. Mateo lo presenta como el rey de los judíos, el rey que está edificando un reino y está reclutando súbditos para su reino. Marcos presenta a Jesús como un siervo y como el Hijo del Hombre. Lucas enfatiza la humanidad de Jesús. Lucas nos presentará ese enfoque personal y humano de Jesús. Lucas nos presenta al Mesías, que no solo era 100% Dios, sino 100% hombre. Pero el propósito de Juan es mostrarnos que este Jesús, este Hijo unigénito, era Dios. Él era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo del Padre. Pero aún más, Él era Dios, no solamente divino, sino Dios mismo. En esta introducción o prólogo, Juan presenta el tema que va a desarrollar en el libro. Cuando nos sumergimos en este Evangelio, cuando nos vamos más allá de este prólogo, Juan nos dirá que Jesucristo vino a este mundo y con cada palabra que habló, cada cosa que hizo y con todo lo que Él hizo, Él demostró que era la palabra de Dios para usted y para mí. Esta profunda verdad que Juan está compartiendo con nosotros se resume en la palabra encarnación. Juan nos dice que el Dios Todopoderoso se hizo carne. La palabra encarnación significa encarnado. La buena noticia del nacimiento de Jesús es que Dios se hizo carne para salvarnos a todos. Lo que muchos recuerdan, especialmente en la temporada de la Navidad, creo que se encuentra descrito en el verso 14, donde Juan escribió: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quieren decir estas palabras? Eso quiere decir que Cristo fue el Verbo y como el Verbo de Dios se hizo carne de manera que pudiéramos ver su gloria. Es cierto que nadie ha visto a Dios cara a cara, pero cuando Cristo vino a este mundo y habitó entre nosotros de manera que pudiéramos ver su gloria, Él nos dio una revelación completa de Dios a la medida que el ser humano puede comprender. Recuerdo la ilustración de un niño que andaba por el campo con su padre y repentinamente y sin proponérselo, el niño pisó unos huevitos de gallina que estaban a punto de nacer.
Tanto el niño como el padre miraron cómo los pequeños y casi formados pollitos salían de los huevitos para morir pocos minutos más tarde. El niño abrazó a su padre y mientras los pollitos agonizaban, le preguntaba si podían hacer algo para salvar a los pollitos. El padre abrazó a su hijo y le dijo que tristemente no se podía hacer más nada por ellos. El niño entonces comenzó a llorar y le preguntó a su padre: «Papá, ¿cómo puedo decirle a los pollitos que lo siento mucho? ¿Cómo les digo que los pisé sin querer?» El padre entonces, entendiendo la sensibilidad y compasión del muchacho, le dijo: «Hijo, la única manera en la que podríamos decirle a los pollitos lo mucho que lo sentimos es si nos convirtiéramos en pollitos y les habláramos a ellos en el lenguaje de los pollitos. Pero nosotros no podemos hacerlo porque somos seres humanos». En ese mismo momento, el padre aprovechó para decirle a su hijo que de la misma manera Dios vino a este mundo en forma de hombre para comunicarle a los hombres, en el lenguaje que ellos pudieran entender, su gran mensaje de salvación. El gran mensaje del Evangelio de Juan es que Dios amó tanto al mundo que se hizo hombre. Él vino a este mundo y compartió con los hombres la verdad que Dios el Padre quiso compartirles. Esa verdad tuvo que ver con una proposición que Dios quiso presentarle al mundo. Dios se hizo hombre y como Dios hecho hombre, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de Él, Dios presentó esta proposición en el 3er capítulo de Juan, ese conocido versículo que nos dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna». Mientras Juan en este prólogo nos introduce lo que nos va a decir en su libro, él afirma que Jesús es el Verbo de Dios y como tal estuvo con el Padre, estuvo con Dios y era Dios. Él se hizo carne y habitó entre nosotros, de manera que nosotros no leamos sobre Dios sencillamente, sino que viéramos la gloria de Dios en Cristo. Cristo, como Dios hecho hombre, nos dio a conocer a Dios en una manera que fuera comprensible para la mente humana. Juan añade en estos versículos introductorios: «En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». La manera en la que Juan nos presenta esta verdad podría ponerse en esta manera: cuando este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Él fue a la gente de este mundo, Él fue a su propio pueblo, el pueblo judío, pero los suyos en su mayoría no le recibieron. Esta palabra recibir significa que ellos no creyeron. Cuando Él estuvo aquí, no le pidió a la gente que le recibieran en su corazón en vista de que Él estaba en la carne. Eso vino después. Esta palabra recibir más bien es sinónimo de creer. Él estuvo en el mundo que Él mismo hizo, pero la gente de este mundo no le recibió. Ellos le crucificaron en un madero. Y como dijo un poeta: «No supimos quién eras, no supimos que eras tú». La buena noticia es que algunos le recibieron, algunos creyeron, y aquellos que creyeron en Él les dio potestad o autoridad para ser llamados hijos de Dios. En otras palabras, Él fue a su gente. La mayoría de ellos no les recibió cuando Él les dijo quién era, pero aquellos que lo recibieron, Él les dio autoridad para hacer lo que Dios siempre quiso que fueran, hijos de Él. Esto sucedió, por supuesto, a través de una experiencia, la experiencia de nacer de nuevo. Todos hemos pasado por la experiencia del nacimiento físico, somos nacidos de sangre, de carne y de la voluntad humana. Pero cuando somos nacidos en Cristo, nacemos nuevamente no de manera física. Experimentamos un nacimiento espiritual. Somos nacidos de Dios. Más adelante, en este capítulo, veremos cómo el mismo Jesús nos habla de ese nuevo nacimiento.
Nuevamente, Juan anticipa en este prólogo lo que nos dirá más adelante. Observe que al finalizar con esta introducción, Juan nos presenta una serie de entrevistas que Jesús tuvo con la gente. Algunas de ellas se produjeron con aquellos que más tarde llegaron a ser sus discípulos. Otros se entrevistaron con Jesús como rabí. Él se pasó la noche con uno de los rabíes más sobresalientes de Jerusalén, hablando sobre el nuevo nacimiento. Jesús le habló a este rabí sobre creer que Él era el unigénito Hijo de Dios, el único Salvador provisto por Dios y la única solución de Dios. Jesús también le explicó a Nicodemo que cuando creemos todo eso, somos salvados. Si no cree, usted es condenado precisamente por no creerlo. En el capítulo 4, Jesús le habla a una mujer en un pozo de Samaria. Jesús le describe el nuevo nacimiento con un lenguaje diferente. Él le habló de una bebida, de un tipo de agua que apaga la sed por el resto de su vida. Más adelante, Cristo le habla a un hombre enfermo al lado de un estanque en el capítulo 5. Le habla a un ciego en los próximos capítulos. Él les habló a personas diferentes al tiempo que su vida se cruzaba con esas diferentes personas. Pero, ¿qué nos están diciendo esta gente? ¿Qué nos enseñan? Juan nos muestra que cuando Jesús se encontró con esas personas y ellos no creyeron, nada pasó. Pero cuando ellos creían, Él les daba la potestad de ser llamados hijos de Dios y ellos experimentaban el nuevo nacimiento. Es eso precisamente lo que Juan nos va a mostrar en los capítulos subsiguientes a través de estas entrevistas de Jesús con la gente. Cuando Juan llega al final de este evangelio, él nos va a repetir lo mismo que nos ha dicho aquí al establecer el propósito de este evangelio. Juan nos dirá que él no escribió todas las cosas que hizo Jesús, pero nos da todas estas señales para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Porque si creen esto, serán nacidos de nuevo y recibirán la vida eterna. Bien, esa es la introducción al Evangelio de Juan. Esperamos que se una a nosotros en los próximos estudios, donde consideraremos el desarrollo de este libro y buscaremos respuestas a las preguntas: ¿quién es Jesús? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es la vida? De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios son de bendición para usted. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios que recibirá completamente gratis a vuelta de correos. Esta es la dirección: Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Nos encontramos en la próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio